¿Alguna vez te has detenido frente a alguna pared que esté dañada o fisurada? Cada grieta, cada mancha de humedad o cada situación relacionada al pasar del tiempo dentro de los edificios nos tienen algo que hablar y algo que enseñar con respecto a su propia historia e incluso nuestra historia. En Guatemala nuestro patrimonio tiene mucho que contar y sobre todo tiene mucho que decir, pero por eso es importante que lo aprendamos a escuchar. Tenemos varios lugares, por ejemplo, Petén, el más relevante, Antigua Guatemala. En nuestro municipio tenemos al antiguo hospital, las ruinas de Saculeu o algo similar, pero por eso es vital que a partir de las mismas patologías y criterios de intervención sepamos cómo es que cada daño que tiene nuestro edificio o monumento, pues cómo va a hablar este mismo ante nosotros. Como primer punto, debemos de entender qué es una alteración ante nuestros edificios o qué es una patología. En la arquitectura, una patología es cualquier daño o alteración que afecta a los materiales o la estructura de una construcción. En lugares como Antigua Guatemala podemos visualizar distintas patologías e incluso intervenciones que se le han hecho a los monumentos como tal. En lugares como Antigua Guatemala, las lluvias y la humedad constante provocan aflorescencias salinas, es decir, manchas blancas que aparecen cuando las sales del suelo migran hacia la superficie del muro. En Huehuetenango, el antiguo hospital muestra fisuras diagonales provocadas por asentamientos del terreno y sismos, mientras que en Petén muchos templos mayas sufren erosiones superficiales. Pero, ¿por qué es importante identificar las fallas o daños que tiene nuestro edificio? Algo importante de esta fase y es por lo cual admiro mucho la conservación de monumentos, es de que en realidad necesitamos saber diagnosticar, así como un doctor diagnostica a un paciente, pues nosotros dentro de la conservación debemos de diagnosticar primero a nuestro paciente, que sería el edificio, para poder darle la receta respectiva para poder curarlo. Por ejemplo, en Antigua Guatemala han surgido algunos casos donde incluso se ha restaurado o se ha generado, tal vez por las mismas personas dentro del lugar, algún tipo de restauro, se podría decir, pero sin ninguna supervisión profesional, y esto ha llegado a afectar y a la larga pues no funciona como debería de ser. Por eso es importante poder reconocer qué enfermedad tiene nuestro edificio o qué daño tiene para poder curarlo en sí. Entonces, de aquí viene la fase siguiente. Ahora hablemos un poco de los criterios de intervención. Los criterios de intervención son los reglamentos o los pasos que el arquitecto va a seguir para lograr restaurar y poder regresar tal vez a un estado en el que estaba o mejorarlo con el simple hecho también de poder disimularlo o poder conservar sus materiales originales o lo demás. Pero hay factores importantes que debemos de tomar en cuenta dentro de este tipo de intervención. Por ejemplo, tenemos el respeto por los materiales originales, y es lo que mencionaba, siempre debe existir la autenticidad del mismo material, porque es lo que cuenta la historia o es poder reflejar que el tiempo en sí sobre ese material o sobre esa construcción ha pasado, pero que ahí persiste sobre todo el material. Otro aspecto, por ejemplo, es la reversibilidad, y eso quiere decir que tiene que ser algo que, si en su momento no es acorde al edificio, pues pueda ser reversible y pueda sobre todo sustituirse, mejorarse o hacer algo similar. También tenemos la compatibilidad, que es poder usar materiales que no dañen al edificio. O por ejemplo, actualmente creo que uno de los mayores problemas o situaciones que ha dado es el concreto y el barro, por ejemplo. Son dos materiales que en sí no son compatibles, pero ha habido la necesidad de poder complementarlos o hacerlos funcionar juntos. Entonces, esto debe de hacerse con respecto a una cierta compatibilidad de materiales, y por eso es esencial dentro del nivel de intervención. También tenemos lo que es un aspecto, diría yo, clave, que es la mínima intervención. Entre menos le hagamos al patrimonio y menos se le haga al edificio que se quiera solucionar o algo similar, pues
si menos lo tocamos es mejor, porque quiere decir que menos lo estamos interviniendo. Entonces es fundamental que podamos tomar en cuenta los criterios anteriores para poder restaurar, y eso nos enseña que en realidad la restauración no es nada fácil ni nada sencillo. Es algo que se debe de estudiar y ser precisos en lo que se hace, e incluso puede llevar hasta riesgos legales si no se hace de la manera correcta, y por eso veo la importancia de hacer este tipo de contenido. Y pues como una cierta reflexión final ante esto, en primer lugar, ¿por qué elegí este tema? Yo creo que este tema para mí se volvió fundamental porque al recibir el curso yo pensé que iba a ser únicamente historia, pero no es eso, sino que estos tipos de contenidos son los que de verdad me han aportado. Puedo ver de diferente forma los edificios, saber qué es la macroflora, microflora, humedad o algo similar, pues lo he aprendido gracias al contenido de que el curso me ha dado. Y sobre todo yo lo considero fundamental porque muchos no creen importante el preservar un objeto o una escultura o algo similar, una pintura, por ejemplo, porque creen que no es necesario. Incluso con la arquitectura dicen que es un desperdicio del lugar el poder preservarlo, pero yo no lo veo de esa forma porque es algo que cuenta la historia de años, de civilizaciones, de sucesos. Por ejemplo, Antigua Guatemala para mí es la más radical dentro de esto, porque es como encerrarse dentro de algo donde no ha pasado el tiempo aún, y eso lo convierte en una historia bastante fundamental, y es por eso que Antigua es donde más turismo se puede ver en Guatemala. Es por lo mismo, porque podemos retroceder en el tiempo. Y si simplemente se tocara por tocar los edificios o se intervienen solo por mejorarlos con materiales actuales y querer modernizarlo, rompería el paradigma del por qué venir a Guatemala, y creo que por eso es fundamental también. Otro aspecto importante que podemos ver es que cada grieta, cada piso roto, por ejemplo, cuenta una historia como tal. Cuando fuimos al viaje de Antigua con el curso de conservación de monumentos, pude entender incluso cómo una mancha contaba la historia de que cierta persona pudo tocar ahí, o habría ciertas teorías o algo similar, o por qué se miraba así el material. O sea, uno lo puede percibir de cierta forma, pero en realidad está contando una historia, y yo creo que de ahí viene lo fundamental de poder hacer este tipo de contenidos. Y elegir el tema de patologías y criterios de intervención es simplemente porque me ha aportado mucho en el sentido de identificar, y es el tema que más me ha llamado la atención durante el curso. Entonces por eso es que estoy seleccionando este tema, y sobre todo creo que todos deberíamos de tener cierta responsabilidad de saber temas de patologías y temas de intervención, porque no sabemos el momento en el que se nos vaya a dar un suceso como estos, un proyecto, y que después sepamos que tenía ciertas fallas o ciertas situaciones similares a estas. Pues por eso debe ser importante que como arquitectos lo podamos conocer. Y este es mi video. Muchas gracias por su atención y nos vemos.